Muchas gracias por la invitación y el mensaje importante. Mañana se celebra el Día Mundial del Alzheimer, que fue establecido en el año 94 por la OMS y la Asociación Internacional de Alzheimer. Se celebra cada año para hacer notar a la enfermedad, para dar los nuevos conocimientos, las capacitaciones, para que se conozca más, por supuesto, la enfermedad de Alzheimer. Con el envejecimiento hay cambios normales en el ser humano. Vemos una resonancia magnética de un paciente adulto mayor hacia la derecha en dos secuencias, en la cual se ve pues la atrofia cerebral, que es uno de los signos importantes que se da con el tiempo. La persona empieza a disminuir el volumen del cerebro, aumentan los surcos y las cavidades ventriculares se agrandan. Si hay atrofia, un crecimiento ventricular, hay pérdida neuronal muy selectiva, hay remodelación, una alteración en la remodelación también con el tiempo y aparición de a la tinción de algunas sustancias que nos están indicando de que el cerebro está pasando a otra etapa. Hay disminución regional selectiva también de algunos neurotransmisores y neuropéptidos del cerebro. Algunos, se está alterado el metabolismo de estos neurotransmisores y también hay una disregulación de los transmisores y de los neurotransmisores gaseosos. Hay aumento de la neurotoxicidad a diversos medicamentos, por ejemplo, la presencia de los glucocorticoides y cambios inclusive en los receptores para estos neurotransmisores. Cambios también en los factores que hacen que se desarrolle mejor el cerebro, ya hay cambios importantes, y también en los reguladores del ciclo. O sea, se producen normalmente con la edad cambios importantes en el cerebro que nos están diciendo que el cerebro está pasando a otra etapa y que podemos nosotros objetivar muchas veces en tomografía, resonancia magnética que hacemos a los pacientes adultos mayores, a los cuales por cualquier circunstancia se le hace, por ejemplo, una tomografía o una resonancia del cerebro. El deterioro cognitivo asociado a la edad se refiere a que algunas personas normalmente con los años tienen discreta disminución de la memoria, un poco disminución de la atención y concentración, esto es de la memoria sobre todo a corto plazo. Estando normal el juicio y discernimiento, el lenguaje está muy bien, la autocrítica conservada, se recurre muchas veces a la ayuda de recordatorios o notas y no se olvidan de eventos significativos. Cuando esto está ocurriendo en una persona, puede hacer que la persona mayor simplemente está entrando a otra etapa sin que esto constituya enfermedad o patología. El deterioro se da normal en algunas personas mayores, en otras persiste la lucidez y tenemos ejemplos claros de hombres que entraron en años y muchos políticos, muchos artistas conservaban totalmente sus facultades, mientras que otros tienen esta cierta disminución que se llama deterioro cognitivo asociado a la edad. Cuando este deterioro ya es un poco mayor, o sea, hay una queja de déficit de memoria, ¿sí? Y es corroborada preferiblemente por un acompañante. Si efectivamente la esposa, la familia o el cuidador dice sí, el señor se olvida de las cosas. Hay trastornos objetivos de memoria, o se pueden medir estos trastornos de la memoria, conservando inclusive las funciones cognitivas generales. Esas se conservan y las habilidades para la vida diaria conservadas. O sea, diríamos que a diferencia del caso anterior que era asociado a la edad, aquí ya tenemos que el compromiso es mayor. Puede haber sido detectado como un deterioro asociado a la edad, pero cuando aumenta más, podríamos estar ya pensando en que ya hay un deterioro cognitivo mínimo con estas características que se han dado a través del tiempo para reconocer estos cambios, sobre todo en la memoria, ¿ya?
y que se hacen cada vez más patentes en la persona. Cuando se hace diagnóstico de deterioro cognitivo mínimo y se hace un seguimiento anual, se ha visto que los diagnosticados de deterioro cognitivo mínimo por un especialista, muchos pacientes continúan así con algunas ondulaciones, no avanzan más su proceso. Sin embargo, hasta el 25% en esta serie seguida al año, en varios sitios en Estados Unidos, se ve de que en el tiempo estos pacientes se convierten ya en enfermedad de Alzheimer. O sea, podemos decir, hay un deterioro asociado a la edad. Puede quedarse ahí la persona, pero si avanza un poco más y puede ser más notorio, estaríamos planteando deterioro cognitivo mínimo. Se hace la evaluación y si ese es el diagnóstico, al año, casi el 25%, o sea, un paciente de cada cuatro pacientes, en cuatro, vamos a tener que ya hace Alzheimer al año siguiente y así a través del tiempo pueden aumentar. Mientras que el grueso de pacientes quedan con este deterioro cognitivo mínimo y no le vamos a llamar a esto demencia, no le vamos a llamar Alzheimer, le vamos a llamar deterioro cognitivo mínimo, como lo dice la bibliografía y los investigadores. Entonces, hay que detectar tempranamente ese otro aspecto de la patología que es la demencia. Entonces, si detectamos deterioro cognitivo mínimo, hay que hacer una buena evaluación. Si sospechamos que el paciente tiene deterioro cognitivo mínimo, hacemos la evaluación, cuidado que en el tiempo podríamos estar frente a un Alzheimer. Ya cuando está el deterioro mayor, vamos a tener la definición de demencia. La demencia es un deterioro progresivo e irreversible, al menos tres de las siguientes funciones. La cognición, llámese atención, abstracción, juicio, discernimiento y cálculo. Importante la memoria, el lenguaje, las funciones del afecto, las habilidades visoespaciales y alteraciones de la personalidad. O sea, ya no estamos hablando de un deterioro cognitivo mínimo, no estamos hablando de un deterioro asociado a la edad, ya estamos hablando de un estado de demencia, en la cual ya hay alteraciones importantes en la cognición, en las funciones de memoria, lenguaje, y no solo eso, en la parte afectiva y de personalidad. Puede haber cambios en el comportamiento, cambios en la personalidad del paciente y eso darnos la pista de que el paciente ya está haciendo una demencia. La demencia, su incidencia aumenta definitivamente con la edad. Ven ustedes, de 55 a 64 años casi no hay, de 65 a 74 es más la curva en mujeres y después se hace cada vez más ascendente, predominando en mujeres que en hombres, que ya estamos en 85 años, vean ustedes, casi la incidencia es de 20%, cuidado. Entonces vamos a tener eso. La demencia aumenta con la edad, pero lamentablemente afecta más a mujeres, probablemente por la disminución del efecto de las hormonas, los estrógenos sobre todo, cuando la mujer pasa a la menopausia. Hay varios tipos de demencia, o sea, las personas pierden sus capacidades mentales, van disminuyendo, hay alteraciones conductuales, pero no todas las demencias van a tener una causa única, sino hay varias. La más frecuente, la que vamos a hablar ahora, es la enfermedad de Alzheimer. Es la más frecuente de todas las demencias. Seguido de las demencias vasculares, donde hay alteraciones de la circulación del cerebro, las otras que constituyen ya la frontotemporal, la demencia a cuerpos de Lewy y otras de combinaciones entre estas. Y otras, el 6% que corresponde a algunas patologías de rápido progreso que los especialistas sabemos reconocer. Entonces, cuando alguien se está demenciando, lo más frecuente es que pueda ser Alzheimer. Para eso lo va a evaluar un especialista y va a determinar si realmente estamos frente a una enfermedad de Alzheimer o a otro tipo de demencia.
cuyo denominador común es la disminución de memoria, de atención, de juicio, de raciocinio, distinto al deterioro que habíamos dicho, asociado a la edad o al deterioro cognitivo. La enfermedad de Alzheimer es un proceso entonces neurodegenerativo del cerebro que causa una lenta y progresiva pérdida de la función mental. Este segundo párrafo, vamos a ver, es una amiloidopatía y una tautopatía. Eso vamos a ver porque está relacionado con lo que se encuentra en la patología de la enfermedad de Alzheimer. En este caso, la presencia del amiloide, por eso se llama amiloidopatía, y de la proteína tau, que son los dos hallazgos importantes, cruciales en la enfermedad de Alzheimer. La incidencia aumenta con la edad, en general todas las demencias y en particular el Alzheimer también. Son afectadas más del 40% de las personas mayor de 85. Se dice que en personas pasan los 90, casi una de cada dos, al 50%, está en la posibilidad de hacer Alzheimer. Miren ustedes cómo en los países desarrollados tenemos datos importantes de cómo son las afecciones, cómo va a haber un aumento hasta el año 2050. Se va a casi duplicar la población de pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Y miren el costo anual por el cuidado de cada paciente. Cuesta cuidar a un paciente, porque lo tenemos que cuidar a través del tiempo, porque este proceso va a continuar en el tiempo. Miren ustedes, desde 1 o 2% hasta 35 a 40% más de 85 años. O sea, definitivamente aumenta y la prevalencia se dobla cada 5 años después de los 60 años. O sea, esperamos que en las poblaciones que son más longevas, mayor posibilidad de Alzheimer. Ese es un dato importante. Siempre la demencia en general, habíamos dicho, aumenta con la edad. Después de los 70 años aumenta rápidamente tanto las demencias en general y en particular estamos viendo la demencia de Alzheimer. Sigue la misma curva, la principal demencia que es la demencia de Alzheimer. ¿Qué factores de riesgo? Esto es importante que se ponga atención. ¿Qué factores de riesgo hay para hacer Alzheimer? Hay algunos factores genéticos de vulnerabilidad que se están estudiando. Hay algunos exámenes en sangre o algunos fluidos que pueden hacerse para determinar si existe un riesgo incrementado de hacer Alzheimer. La edad avanzada, definitivamente, a mayor edad, como hemos dicho, mayor posibilidad de hacer enfermedad de Alzheimer. La historia familiar, pero tiene que ser una historia de carga importante. El papá, el abuelo, el hijo, los tíos, buena parte de la familia se deterioran, hacen Alzheimer, entonces probablemente tengan un factor genético importante entre ellos. Por ejemplo, el alelo ApoE4, que es importante como marcador de la posibilidad de hacer Alzheimer posteriormente. El sexo femenino, habíamos dicho, mayor que los hombres. El antecedente de TEC, el traumatismo encefalocraneano severo en personas que por accidentes, etcétera, o por agresiones, vamos a tener que este TEC severo va a pasar y el paciente va a estar predispuesto también a hacer. ¿Por qué? Porque el traumatismo ataca las zonas también donde ataca el Alzheimer. El nivel de inteligencia bajo y la pobre actividad cognitiva es importante poner énfasis en esto. El nivel de inteligencia bajo y la pobre actividad cognitiva, los que no están leyendo, los que no están ejercitando su memoria, los que no están practicando, probablemente tengan más posibilidad de ser Alzheimer y no estén tan protegidos. El colesterol y la homocisteína, que son marcadores de componente vascular, se cree que hay un componente vascular también en el deterioro del Alzheimer. Entonces vamos a llamar una enfermedad de Alzheimer diagnosticada definitivamente cuando hagamos una patología, ya sea por necropsia o por biopsia de cerebro, que muy poco se hace. Entonces, con todos los elementos que tenemos ahora, podemos llegar a establecer la enfermedad de Alzheimer probable. Entonces, ¿cómo va a ser probable? Cuando hay demencia clínica, o sea, hay deterioro en todos los aspectos que hemos dicho para demencia,
Y el mini mental positivo significa que es un mini mental que está bajo y que nos está haciendo sospechar de que el paciente tiene un déficit intelectual. Inicio entre los 40 y 90 años. Habíamos dicho, a mayor edad, mayor posibilidad. El curso progresivo cada vez más aumenta. Aumenta el trastorno de memoria, aumenta el trastorno del juicio, el trastorno del lenguaje, van aumentando en el tiempo. Ausencia de otras enfermedades. No debe haber pues, otras enfermedades infecciosas, inflamatorias o tumorales del cerebro, sino la situación es mucho más difícil de diagnosticar. Apraxia, afasia, agnosia progresiva son términos para referirse a las funciones intelectuales, las funciones cerebrales superiores. Esto se deteriora en la enfermedad de Alzheimer. Deterioro del comportamiento y de las actividades rutinarias. El paciente deja de hacer sus cosas, ya no compra su periódico, ya no puede contar el dinero, se bloquean sus actividades rutinarias, ya no puede atenderse a veces. Entonces ya estamos sospechando en que es una enfermedad de Alzheimer realmente. Si hay historia familiar más, y si en la resonancia magnética, que es un estudio de imágenes que hacemos en el cerebro, hay atrofia de una parte del cerebro que se llama lóbulo temporal y donde hay una zona específica, la zona del hipocampo, que puede verse alterado en las etapas iniciales del Alzheimer. Factores protectores, así como hay factores que propician tener Alzheimer, hay otros que protectores. El genotipo ApoE2, el ApoE4 habíamos dicho, da mayor predisposición. El genotipo ApoE2 es protector. El que tiene ApoE2 está más protegido de hacer uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Eso se ve, por ejemplo, cuando los pacientes con artritis reumatoide, algunas enfermedades reumatológicas, se les da antiinflamatorios durante tiempo y eso los protege, porque hay un aspecto inflamatorio en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Los estrógenos de sustitución en mujeres. Si la baja de los estrógenos provoca predisposición, el dar estrógenos en mujeres postmenopáusicas podría dar una protección, pero el otro efecto es que puede propiciar algunos cánceres de mama, entonces ahí el gran dilema de poder utilizar esto. Nivel elevado de educación definitivamente. La educación, que estemos ejercitando permanentemente la memoria, que estemos ejercitando el intelecto, nos va a proteger mucho. este, Y algunos, el ácido fólico, se ha dicho, si algunas vitaminas, algunos compuestos del complejo B podían ser factores protectores. Y otro que vamos a ver al final y que no está en este cuadro, es factores protectores en la alimentación, en la nutrición, que se está proponiendo, y de ahí los avances en considerar los factores dietéticos como protectores también para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué formas tenemos? La enfermedad de Alzheimer hay dos formas importantes. La esporádica, que es multifactorial, la esporádica es casi el 90% de las formas, o sea, tiene el papá, no tiene el hijo, no tiene el nieto, tiene otro muy salpicado, ¿no? Esporádico. Y el familiar, sí, se ven familias, muchos componentes de una familia que están haciendo Alzheimer y sobre todo Alzheimer de inicio temprano. O sea, se están deteriorando a los 40, 50 años y no a la edad mayor. Entonces, y si hay varios miembros en la familia, eso nos hace sospechar de que hubiera incluso la herencia autosómica dominante y los factores de riesgo genético. O sea, hay genes implicados ya establecidos cuando vemos familias que tienen enfermedad de Alzheimer, pero ese es el 5 al 10%. El 90% corresponde a las formas esporádicas. Miren ustedes cómo se ve el cerebro en la parte izquierda inferior. Vamos a ver un cerebro normal, vamos a ver el parénquima cerebral, los surcos, las cisuras. Vemos en la parte baja el cerebelo y acá está el lóbulo temporal. Miren ustedes con el tiempo y con la enfermedad de Alzheimer se produce una atrofia importante, sobre todo en las áreas temporales, donde está el hipocampo. Miren el volumen disminuido,
aumento de los surcos y crecimiento de los ventrículos, como se ve en esta zona. Cerebro normal en la izquierda y a la derecha, las cavidades aumentadas, el cerebro disminuido en volumen, aumentan los surcos. Eso es lo que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Cuando se hace ya la patología microscópica, o sea, ahí ya tenemos que usar el microscopio, vamos a ver normalmente cómo se ve el cerebro, por ejemplo, en esa zona del lóbulo temporal, donde ataca primero la enfermedad de Alzheimer. Tenemos acá las neuronas, el espacio entre las neuronas y la parte interna de las neuronas. Esto es normal en un paciente joven. Cuando hay un paciente con Alzheimer, se producen acumulación de dos sustancias importantes que hay que tener en mente, porque esto va a marcar también los hallazgos y los avances que se tiene en tratar de establecer un tratamiento en la enfermedad de Alzheimer. Estas son las placas seniles que veían desde en los tiempos de Alzheimer hace más de 100 años. Ahí se ven las placas seniles que se llamaba y los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas, los dos hallazgos capitales del Alzheimer. Las placas seniles, que es del depósito de amiloide, por eso habíamos llamado a la enfermedad de Alzheimer una amiloidopatía, y los ovillos neurofibrilares, que están compuestos por una proteína que se llama la proteína tau. Por eso al Alzheimer se le dice es una amiloidopatía y no tautopatía, haciendo mención a estos hallazgos básicos en la parte microscópica. Miren ustedes, esto es esta es la proteína tau que está formando el esqueleto de las neuronas. Importante para que la neurona no se muera es que mantenga su arquitectura. Esta es en base a la proteína tau, que tiene una conformación estable, produce unos microtúbulos. Esos microtúbulos son importantes. Cuando se produce, no se sabe por qué, la hiperfosforilación, miren lo que pasa. Mucha fosforilación lleva a la destrucción. Se destabilizan estos microtúbulos y estos llevan a la muerte neuronal. Entonces, de esta manera podemos decir que la proteína tau, ¿no?, se desestabiliza porque hay mucha fosforilación y se lleva a la muerte neuronal en el tiempo. Así se ven en una patología. Estas zonas redondeadas son las placas seniles que se llamaban, ahora se llaman placas de amiloide porque tienen esa sustancia que se llama el amiloide, que se va depositando en el cerebro de las personas con Alzheimer. Y otras más pequeñitas dentro de las neuronas, vamos a tener los ovillos neurofibrilares, que es la proteína tau. También en los vasos sanguíneos que están alrededor de estas neuronas que se están degenerando, donde se está produciendo el acúmulo de amiloide, también en los vasitos se acumula casi en el 25% de los pacientes. De ahí que en los tratamientos es importante tener esta consideración para no hacer sangrar cuando se dan algunos tratamientos, como vamos a ver. ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué perspectivas nuevas hay? El entendimiento desde el 2010, miren ustedes, en que ya se habla de que antes de que se produzca la demencia, habíamos dicho, se produce el deterioro cognitivo mínimo. Pero hay una fase preclínica, previa, desde la normalidad, donde no hay cambios clínicos. La persona está 30, 40, 50 años, está normal, su trabajo normal, su intelecto totalmente normal, pero ya están sucediendo algunas cosas. Miren ustedes en la etapa preclínica, que son 20 años antes de producirse la demencia de Alzheimer, van a haber una serie de cambios. Acumulación del amiloide, estas placas de amiloide se van a acumular, la injuria mediada por la proteína tau acá, ¿ya? El volumen disminuido y hay alteraciones ya aquí previas de la cognición, como habíamos visto en el deterioro cognitivo mínimo. Acá no hay nada y acá ya es la demencia, o sea, el deterioro progresivo en la memoria,
en las otras áreas de la cognición que se van aumentando y van aumentando cada vez más en el tiempo. Esto es un esquema importante de reconocer que antes que la persona haga manifestaciones de demencia o haga deterioro cognitivo mínimo, hay un tiempo que se están produciendo y que podría ser un diagnóstico muy precoz en la enfermedad de Alzheimer. Miren ustedes, tenemos acá en el lado derecho la tinción del amiloide y la, acá la tinción de amiloide, y aquí vamos a ver todo lo que se produce en el Alzheimer cuando hay avance. Entonces se produce disminución de la corteza cerebral de las funciones. Acá se adelgaza más y acá se adelgaza mucho más en la enfermedad de Alzheimer. En el deterioro cognitivo mínimo tenemos todavía que se conserva ciertamente. Acá está totalmente normal. Y por métodos radiológicos podemos determinar la presencia de este amiloide. Miren ustedes en el control y cómo el amiloide se va depositando en el cerebro. A medida que va avanzando la enfermedad, se va depositando cada vez más. El PET scan o tomografía con emisión de positrones, que se llama, sí puede determinarse no solo la presencia del amiloide, sino la proteína tau también, que es importante en la patología del Alzheimer. Ven acá el PET scan en la enfermedad de Alzheimer, cómo se va acumulando el amiloide. En la parte baja, todo es azul y verde, se supone, y en la parte de arriba ya hay depósito, acá estamos viendo en rojo, el depósito de amiloide que se va a través de los años. Pero que en la etapa preclínica, como he dicho, en donde no hay nada de molestias, ya se va acumulando. O sea, podemos nosotros determinar, sobre todo en familias que tengan Alzheimer, podemos hacer estos exámenes. En el Perú, lamentablemente, no tenemos un PET scan. Chile ya lo tiene, Brasil y Estados Unidos y Europa, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que buscar otras formas de medir cómo está la amiloide. Y una forma de medir, van a ver después, en la punción lumbar. Vamos a ver en los países que no tienen el PET scan. Otro hito importante en entender la enfermedad de Alzheimer es haber determinado primero las placas seniles, que eran realmente depósitos de amiloide. ¿De dónde viene el amiloide? Miren ustedes, esta es una neurona, acá está la membrana celular con sus proteínas, varios tipos de proteínas, y dentro de esa, la proteína que es precursora del amiloide, proteína precursora del amiloide, que es una proteína normal que está en las membranas celulares de las neuronas. No se sabe por qué razón esta cambia de configuración y se convierte ya no en proteína precursora, sino ya genera el amiloide. Y este amiloide se deposita en el cerebro y va a generar un montón de cosas. Oxidación, excitotoxicidad, antiagregación, inflamación. ¿Y qué va a hacer con la proteína tú? Lo hiperfosforila aparentemente. O sea, diríamos que en este proceso de la lesión primero sería el depósito de amiloide y eso va a causar también que la proteína tau se hiperfosforile de tal manera que al final tengamos compromiso de las neuronas, muerte neuronal, una disminución y un bloqueo de las conexiones entre las neuronas. Y esto lleva a problemas cognitivos y lleva también a los problemas de conducta. El haber descubierto el amiloide y plantear la hipótesis del amiloide ha sido importante en la búsqueda y la investigación para saber qué podemos hacer para evitar de que este amiloide se deposite, qué podemos hacer para que se depure, se bote rápido y podamos contrarrestar los efectos, estos que se produce cuando ya se ha generado de la proteína precursora de amiloide ya al amiloide. Así es, vean ustedes acá, la proteína precursora del amiloide es todo, pero hay una parte que algunas enzimas cortan y se producen las placas de beta amiloide, que es una parte de la proteína precursora de amiloide. Miren ustedes, esta es la placa dañina.
la que va a producir esos efectos sobre las neuronas, incluso va a hiperfosforilar a la proteína tau. Entonces se van agregando la proteína AB42 que se llama la placa beta amiloide, el beta amiloide tóxico para el cerebro. Entonces el beta amiloide, como hemos dicho, favorece la producción de radicales libres que lesionan la neurona y hacen en la célula más sensible a los daños del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Perturba, perturban la homeostasis de calcio y aumenta su concentración dentro de las neuronas. Este calcio aumentado, pues, activa quinasas, proteasas, una serie de enzimas y controla la fosforilación también de la proteína tau, como habíamos dicho. Promueve también inflamación y también apoptosis, o sea, la muerte celular programada, la muerte neuronal programada que se da en todas las edades, se produce más en este tiempo y la apoptosis es otro elemento que conlleva también a la muerte neuronal. La enfermedad de Alzheimer entonces es multifactorial. Tiene factores genéticos, tiene factores de autoinmunidad que ahora se saben mejor, tiene actividad inflamatoria, la neurotóxica con los radicales libres que habíamos dicho que promueve estas placas de amiloide y quizá también el depósito de colesterol que podía generar un daño secundario de tipo vascular que empeoraría la enfermedad de Alzheimer. Hablar del tratamiento es hablar de algunas formas de terapia. En este caso vamos a ver la terapia farmacológica. Entonces, se dice que cuando se produce ese daño del lóbulo temporal y en las zonas profundas del lóbulo temporal hay conexiones de neuronas que fallan. Estas conexiones son de acetilcolina. O sea, diríamos que la acetilcolina baja y se produce trastornos de la memoria. Esta baja de la acetilcolina podemos mejorarla inhibiendo una enzima que degrada la acetilcolina, que se llama acetilcolinesterasa. O sea, una neurona normal que contiene acetilcolina como neurotransmisor se contacta con la otra neurona por sus receptores, está un rato ahí y después tiene que metabolizarse. Para eso se usa una enzima de acetilcolinesterasa. Si nosotros inhibimos esta acetilcolinesterasa, podemos hacer que a mayor tiempo esté en esta conexión, esté la acetilcolina y mejoraríamos, se supone, la parte cognitiva del paciente con Alzheimer. Y miren arriba, la célula glial, acuérdense la glía, ¿ya? La astroglía, la microglía, son pues células que están manteniendo comunicación y sostén de las neuronas, también producen algunas enzimas que también van a contribuir a que la acetilcolina mejore. Entonces, en base a esto, se han usado desde los primeros medicamentos la ribastigmina, que lo que hace es inhibe la acetilcolinesterasa para aumentar la cantidad de acetilcolina y mejorar la actividad cognitiva. Se supone que está disminuida en los centros de la memoria, en el paciente con enfermedad de Alzheimer. Otra tenemos el donepezilo. El donepezilo también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, aumenta la colinesterosa. La ventaja es que se da una sola vez al día y la anterior, la ribastigmina, hay que dar 2 a 3 veces al día. La galantamina, que se da 1 a 2 veces también al día, inhibe también la acetil. O sea, todos estos medicamentos inhiben la acetilcolinesterasa. Pero lamentablemente en estudios no han sido tan importantes en mejorar la actividad cognitiva. Básicamente ha sido conductual. Un tiempo los pacientes están, se les lleva mejor, no se agitan, no producen alteraciones y se le podía llevar un tiempo con estos medicamentos, pero la actividad cognitiva, el deterioro de la cognición sigue su camino. También el otro neurotransmisor que habíamos hecho alusión es al glutamato. El glutamato tiene efectos sobre las neuronas y hace que el influjo de calcio hasta la célula sea bastante equilibrado.
En el Alzheimer que hemos visto por estas placas de amiloide tóxicas, se produce un aumento inusitado de este neurotransmisor. Entonces el influjo de calcio aumenta más dentro de las neuronas y eso hace daño a las neuronas. Entonces, ¿cómo podemos hacer en estas etapas de la enfermedad que es un poco más avanzada? Podríamos inhibir la entrada de glutamato a su receptor. Eso se hace con la memantina, un inhibidor bloqueador de la actividad del glutamato. Entonces se dice que para las etapas iniciales del Alzheimer, los medicamentos que inhiben esta enzima acetilcolinesterasa y en los casos avanzados ya la memantina. Y lo que se hace ahora es dar ambos. Hay combinación de medicamentos donepezilo más memantina para los estadios más avanzados. En la óptica de dar estos medicamentos que tienen sus limitaciones en el tiempo para mejorar o eventualmente disminuir la velocidad de avance de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, acá nuevamente para memantina, miren ustedes, el receptor NMDA, que es el N-metil de aspartato, aquí hace efecto el glutamato, y miren, podemos ver para la entrada de calcio. Hay otros receptores también de sodio, el AMPA, que es el receptor, pero básicamente la memantina está inhibiendo la, el receptor de N-metil-aspartato para la entrada de glutamato y posteriormente disminución de los niveles de calcio que son tóxicos, como habíamos dicho. Entonces, durante los 20 a 30 años últimos, se han tratado de buscar otras terapéuticas, otros tratamientos con vitaminas, tratamientos con complejo B, tratamientos con algunas sustancias también que son naturales. Y no había efecto, no se paraba la evolución de esta enfermedad. Entonces la idea era de los tratamientos inmunológicos. ¿Por qué no hacemos una vacuna directa contra el amiloide? Bloqueamos el amiloide y hacemos de que este amiloide no sea tóxico y no esté ocasionando problemas. Se han tratado con algunas vacunas, pero lamentablemente, como el amiloide está en las paredes de los vasos también, se produce intenso compromiso de sangrados en los ratones experimentales de Alzheimer. Cuando se dio esta terapia de vacunas contra el amiloide, había pues mucho sangrado. Entonces, en el ser humano no se puede dar. Y vamos a ver también en las nuevas terapias cómo va a tener que fijarse estos, cuidado con los pequeños sangrados. Y la otra es la inmunoterapia pasiva, con los anticuerpos monoclonales, que no son anticuerpos monoclonales, son creados estos anticuerpos, son humanizados estos anticuerpos, gran cantidad de anticuerpos que van a ser dirigidos contra blancos. En este caso, va a ser dirigido contra el amiloide. Vamos a ver ahí. En azul sería el amiloide. Ese es el amiloide. Una proteína grande, un polipéptido que sería el amiloide. Y miren ustedes, el amiloide tiene una cabeza, tiene su cola y tiene un cuerpo. Los anticuerpos monoclonales, algunos van a ser dirigidos hacia la cola, van a ser dirigidos hacia la cabeza y hacia el cuerpo. Por eso van a ver, se han desarrollado varios anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es el objetivo? Destruir el amiloide, que no se deposite más amiloide y que este amiloide que se deposita no sea tóxico y produzca estas alteraciones que hemos visto que llevan a la muerte neuronal y eso al avance de la enfermedad que clínicamente se va a manifestar por mayor deterioro. Entonces hay anticuerpos monoclonales, todos estos se han usado. El aducanumab es un anticuerpo que hace 2 años la FDA americana ya dijo, hay que usar este, pero lo vamos a seguir chequeando durante 1 o 2 años en la etapa 4, entonces, para ver si realmente hay efecto. Por la pandemia se aceptó por la vía rápida el aducanumab, que es un medicamento que se da por vía endovenosa una vez por mes,
durante 12 meses por lo menos, o sea, un año. El costo es grande, ya se ha indicado, algunos pacientes ya están recibiendo durante este tiempo. El solanezumab no ha dado resultados, el gantenerumab todavía hay algunos estudios que se están haciendo y hay uno nuevo que también la FDA ya ha aceptado, el lecanemab. Van a usted, todos son anticuerpos monoclonales dirigidos contra la amiloide, en la hipótesis de que na- el depósito de amiloide y posteriormente el efecto tóxico sobre las neuronas y activar a la proteína tau fosforilada podía darnos el daño y bloqueando con anticuerpos monoclonales este amiloide podíamos llegar a parar la enfermedad y parece que los últimos están dando ciertos resultados, sobre todo para los pacientes en etapas tempranas. Entonces hay que recordar nuevamente, deterioro asociado a la edad, deterioro cognitivo mínimo que está pasando a demencia, esos serían los estadios iniciales en los cuales se puede usar y se ha visto mayor efecto que en las etapas avanzadas del Alzheimer. Más tempranamente diagnosticamos, damos estos anticuerpos monoclonales, podemos tener mejor evolución y mejor este, el tratamiento y lentificación, si es posible, de la enfermedad. Eso es lo que se está haciendo actualmente. En estudios recientes, los estudios genéticos, la genética también está aumentando para dar cierta manipulación genética a estos genes alterados que dan alteraciones y que llevan al depósito de amiloide, en las formas sobre todo genéticas de la enfermedad de Alzheimer. Cuidado con el APOE4, las distintas sustancias que nutren a las neuronas también, neurogénesis, rejuvenación y neuroinflamación. ¿Qué significan estos estudios? Que como hay un componente inflamatorio, se están tratando de usar sustancias que reduzcan, impidan la neuroinflamación. Si nosotros juntamos estudios genéticos, estudios contra neuroinflamación y los anticuerpos monoclonales, ya sea para destruir el amiloide y finalmente destruir también la proteína tau fosforilada que es tóxica, entonces vamos a tener mejor evolución. Esos son los, los horizontes actuales a donde se ve de que hayan nuevos anticuerpos monoclonales para diagnosticar en diagnósticos tempranos de Alzheimer, los anticuerpos para evitar que la proteína tau hiperfosforilada también se destruya los microtúbulos y los marcadores de daño neuronal como como las microfibrillas, ¿ya? Las microfibrillas se ha visto como un marcador en muchas enfermedades degenerativas, entre ellas el Alzheimer, también en Parkinson se ha visto, en esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que son enfermedades degenerativas donde no hay cura, parece que estas sustancias podían tener efecto en estos pacientes. Y podíamos tener un marcador de que cuánto se está lesionando la neurona o cuánto estamos protegiendo a la neurona desde el punto de vista ya de laboratorio. Les dije que podría hacerse una punción lumbar para determinar cuánto amiloide y cuánta proteína tau tenemos en los cerebros de pacientes con, con la presencia del amiloide. Entonces, podemos nosotros en punción lumbar en los países que no tenemos este PET scan, sí hay una correlación importante y podemos hacer una punción lumbar si es que queremos diagnosticar etapas tempranas y si es que queremos evaluar nuevos tratamientos como son los nuevos anticuerpos monoclonales. Sin embargo, mientras se hacen las investigaciones, el Hospital Cayetano Heredia y también el Servicio de Neurología hemos tenido la posibilidad de participar en poco tiempo, lamentable, en un protocolo justo para uso de uno de los anticuerpos monoclonales en pacientes con Alzheimer en nuestro medio. Mientras no tengamos una cura, hagamos los esfuerzos para determinar cómo podemos proteger el cerebro,
se ha desarrollado este cuadro porque muchas personas, muchos investigadores de fármacos para Alzheimer se han ido a, dado de que no se encontraba una cura, encontrar otros factores determinantes que aumentan el riesgo de tener Alzheimer y otros que reducen el riesgo. Miren ustedes, en la parte izquierda, la edad no podemos hacer nada. ApoE, marcadores, genes marcados, no podemos, que pueden dar demencia finalmente. Pero ¿de qué va a depender de hagamos demencia? Muchas veces de los factores que aumentan el riesgo o vamos a frenar con los factores que reducen el riesgo. Entonces vamos a empezar con los que aumentan el no fumar. El cigarrillo se ha visto que aumenta el riesgo, el alcohol, la presión arterial y la diabetes, definitivamente el componente vascular aumenta en Alzheimer. La obesidad, la dieta, isquemia y trauma. Por supuesto, una dieta que no es balanceada, una dieta que no es saludable. Y reducen el riesgo. Miren ustedes, importante el dormir, dormir bien, hacer ejercicio, la actividad mental, la actividad social. Se ha visto que en grupos, por ejemplo, en algunas islas en el Japón, gente que vive, se reúnen, se socializan, viven más años y no tienen Alzheimer. La educación habíamos visto. Y otro importante es la dieta saludable. Les invito a que lean la dieta mediterránea para el Alzheimer. La dieta importante para factores de riesgo vasculares en Estados Unidos también sirven para Alzheimer. Entonces, estas dos dietas en el mundo hay que tratar de adecuarlas a los distintos países, ¿ya? Y esta sí, si tenemos buenos hábitos de dieta, actividad social, actividad mental, ejercicio y dormimos bien, reducimos bastante el riesgo de que podamos hacer una enfermedad de Alzheimer o lentificar en forma importante la posibilidad de que la demencia avance rápidamente, como se ve en algunos pacientes, que a los 2, 3 años ya están en etapa avanzada, mientras que otros 6, 8, 10 años lentamente van deteriorándose. Entonces, importante en la educación de todos, en la formación, es que seamos propulsores de factores que aumenten los riesgos de Alzheimer. Paralelamente vamos a evitar los riesgos de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular, y vamos a tener una vida más sana y evitando los que aumenten el riesgo. Muchísimas gracias.